Pero en el primer caso, en el caso del ejercicio A, me da unos datos, me da el valor de la mu, que es 5, me da la variancia, sigma cuadrado, que es 16. Yo tengo que calcular en ese caso el desvío estándar, porque para calcular z yo necesito la media y el desvío estándar, o sea que en ese caso mi desvío estándar va a ser 4. ¿Sí? Es la raíz cuadrada de la variancia o varianza. En ese caso va a ser 4 el desvío estándar. Después, y bueno, y ahí tenemos diferentes valores o diferentes cosas que nos piden las consignas. ¿Eh? ¿Me avisan, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, se ve. ¿Sí? Sí, se ve. Acá en la sala 2 también la ven, en la pantalla. No. Ah, quizá todavía no puse compartir. Me avisan cuando ven la pantalla. Ahí se ve. Bueno, gracias por avisar. Bueno, si yo me ubico acá tengo un gráfico, una campana de Gauss. Por ejemplo, para el primer caso, para el primer punto, el 1A, que me dice hallar una probabilidad, o sea, hallar la probabilidad de encontrar un valor que sea igual o menor a 15. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar tenemos que calcular el valor de z para 15. ¿Sí? ¿Calcularon ese valor de z? 2,5 puede ser. 2,5, ¿sí? Acá nos puede ocurrir dos cosas, ¿eh? Ojo que nos puede dar que tengamos z con valores con signo positivo y con signo negativo, ¿eh? Puede ocurrir eso. Lo que no puede ocurrir es que tengamos valores de probabilidad negativos. Eso, acuérdense que en términos de probabilidad siempre estamos entre 0 y 1. No vamos a tener valores negativos de probabilidad. Ahora en el segundo caso, cuando tenemos que hallar para 0, ahí nos da un valor negativo de z. Vamos a ver qué significa eso. Entonces calculamos z 2,5. ¿Y qué quiere decir ese 2,5? Z 2,5. ¿Qué me está indicando? Profe, ¿puede explicar cómo se llega a ese resultado? ¿Cómo se llega a z? A ese 2,5. A ese 2,5. Ustedes tienen en el teórico, ¿sí? Acá le voy a poner la formulita. Ustedes tienen ahí arriba, arriba a la izquierda está la fórmula para calcular z, donde hacemos el valor de la observación. Esperen que había alguien, creo que quería entrar. Está golpeando la puerta, ahí está. No sé. Para calcular z, ustedes tienen que resolver esa formulita, el valor de x sub i, que en este caso es 15, menos el valor de la media para esa población, que en este caso es 5, sobre el desvío estándar, que en nuestro ejemplo es 4. ¿Sí? Entonces, si hacemos 15, que es la observación, menos 5, la media te da 10. Sobre 4, 10 dividido 4, 2,5. ¿Sí? De ahí viene z. Así se calcula. ¿Está?
¿Qué significa ese valor 2,5 para Z? El valor tipificado. ¿Y qué significa valor tipificado? ¿Qué es valor tipificado? Es lo mismo que yo le pregunte qué significa SRL, me dicen Sociedad de Responsabilidad Limitada, pero bueno, ¿pero qué es eso? ¿Cuál es el concepto de Expresa la valor? distancia La relativa. distancia A ver, ¿quién estaba hablando primero? em, es la Cepizar. distancia relativa de ¿Sí? 15 respecto de la media, que en este caso sería 5, expresada en unidades de la desviación estándar, que en Ajá. este caso es 4. Bien. Está bien, esa es la definición de valor tipificado o Z. ¿Pero entienden lo que significa eso? ¿Entienden lo que significa? No, Es una forma, justamente por eso se llama valor. Sí, Matías, ¿querías decir algo? ¿Puede ser que sean los valores que se encuentran entre 15 y 2,5? No. No, no. No, no. Por ahora no estamos hablando de este resultado. En general nomás. Primero en general. ¿Qué significa valor tipificado? Porque para poder hacer la tabla de Z, ¿sí? Para poder hacer esa tabla y poder calcular probabilidad, hubo que hallar una forma de uniformar la distribución de los valores alrededor de la media. Entonces, porque si no, habría que hacer una tabla para cada valor numérico. Una tabla para 15, una tabla para 14, una tabla para 13, hubiese sido un quilombo. Entonces acá, con valor tipificado, uniformamos eso y expresamos cuánto Profe, sí, ¿puede repetir el concepto de valor que dijo? de valor tipificado, ¿sí? Sí. Es la distancia de una observación con respecto a la media, o sea, cuánto se aleja un valor determinado con respecto a la media, expresada esa distancia en unidades de desvío estándar para esa distribución, para ese conjunto de datos, con esa media y con esa variancia o con ese desvío estándar, ¿sí? Eso es valor tipificado. ¿Cuánto se aleja una observación? ¿Cuánto se aleja una observación? Un valor de la media en unidades de desvío estándar para esa distribución. En este caso puntual, Matías, ahora sí te doy la palabra. ¿Qué habías dicho vos cuando dijiste 15 y 2,5? ¿Qué son los valores que se encuentran entre 15 y 2,5? No, 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 no. Entre 15 y la media, que es 5, ¿qué distancia hay? En términos numéricos, en valores numéricos absolutos. 10. 10. El desvío es lo que ustedes calcularon en el numerador de Z, ¿o no? X sub I menos la media. Ese es el desvío, o sea, es la distancia que hay. Distancia numérica absoluta, ¿sí? Entre la media y esa observación hay 10 unidades, se alejan 10. Y nosotros decimos, cuando le calculamos Z para ese valor de 15, calculamos un valor de 2,5. ¿Qué estamos diciendo con 2,5? En términos de desvío estándar o de Z. ¿Qué estamos diciendo? A ver, piensen un poco. ¿Qué estamos diciendo? A ver, tiren algo, aunque sea verdura, tiren. Porque ustedes tienen que comprender qué me está indicando Z. No quedarse con la definición del libro. Porque evidentemente eso está pasando. ¿No? Hasta ahora no entiende que... Yo les digo,
15 se aleja de la media, que es 5 en 10. ¿Sí? En 10 unidades, en 10 unidades numéricas, ¿sí? En valor absoluto se aleja en 10. Y también decimos, si le calculamos z y me da 2,5, ¿qué quiere decir ese 2,5? Profe, tiro esto, pero no sé. A ver, El Kevin, desvío de cada, o sea, de cada uno de los valores, o de expresado cada por... unidad. Sí, sí, sí. Cuando yo calculo z, 2,5 para 15, digo que 15, esa observación se aleja de la media en 2,5 desvíos estándares. ¿Eso es z o no? ¿Cuánto se aleja un valor de la media en unidad de desvío estándar? Si yo tengo z 2,5, ¿qué quiere decir? Que esa observación, ese valor observado se aleja de la media en 2,5 desvíos estándares. ¿Sí o no? Sería tipo, profe, perdón, ¿Sí? sería como multiplicar el desvío estándar por 2,5. ¿Y cuánto te da el desvío estándar por 2,5 en este caso? No lo hice, profe. ¿Cuánto es el desvío estándar? 10, da 10. Da 10, exactamente, Nadia, da 10, porque el desvío estándar es 4. El desvío estándar es 4. 4 por 2,5 es 10, que justamente es el desvío o la distancia que hay numérica entre 15 y la media, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una observación, un valor de 9, ¿sí? Valor numérico 9. ¿Cuánto sería el valor de z para 9? A ver, calculen rápido ahí. 9 menos la media, 1. ¿Puedes repetir, 1. profe? 1. Si yo tengo un valor numérico 9, una observación de 9, x sub i 9, calculo z para 9, hago 9 menos 5 igual a 4, o sea, menos la media igual a 4, sobre 4, 1. El valor de z para 9 es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que 9 se aleja de la media en un desvío estándar. Y justamente en el numerador, cuando ustedes calcularon, hicieron 9 menos 5, ¿cuánto les da? 4. ¿Sí? Se aleja en 4 unidades numéricas, que justamente 4 es el desvío estándar. Por eso z te da 1. ¿Se entiende o no la idea? Hagan, tienen un papel a mano ustedes, hagan, vayan haciendo en el papel. Profe, disculpe, Sí, Juana. ¿puede repetir cómo se leería, digamos, el resultado? ¿Cómo se expresa? A ver, espera un poquito. ¿Cómo se expresa? ¿Qué resultado, Juana? ¿Qué resultado? El último, para anotar nomás, para Sí, mi sí, sí. apunte, digamos. Es un ejemplo que yo les invento para que ustedes entiendan mejor qué te indica ese valor de z. Supongamos que tengo una observación, un x sub i de 9, ¿sí? De valor numérico 9. Apliquen la fórmula de z. 9 menos 5, que es la media, sobre 4, que es el desvío estándar. ¿Cuánto les da? 1. Z1. ¿Qué quiere decir eso? Que esa observación de 9 se aleja de la media en un desvío estándar. Se aleja en un desvío estándar. ¿Cuánto es el desvío estándar? ¿Qué valor numérico tiene el desvío estándar? 4, ¿sí? ¿En cuántas unidades numéricas se aleja 9 de la media, que es 5? En 4. ¿Sí? En ese numerador del cálculo de z, ustedes hacen 9, que es mi valor de x sub i, menos 5, que es la media, me da 4. O sea, el desvío es 4. Que coincide con el desvío estándar, que también es 4. Entonces, en ese caso, z es igual a 1. Otro ejemplo pide Karen. ¿Sí? A ver.
Vamos a hacer para 13. Valor numérico 13. Hasta yo estoy anotando acá. 13 menos, vamos a calcular z, ¿no? 2. Te da z igual a 2. 13 menos 5, ¿cuánto es? 8. Sobre 4, que es el desvío estándar, me da z2. ¿Qué quiere decir ese valor de z2? Que se aleja 2 desvíos de la media. Que esa observación de x sub i de 13 se aleja de la media en 2 desvíos estándares. ¿Cuánto es el desvío absoluto de 13 con respecto a la media? O sea, ¿cuál es el desvío de 13? 4. 13 menos 5. 8. 8. 13 menos 5, pues. 8. ¿Sí? Se aleja numéricamente, o sea, el desvío, sin decir desvío estándar, el desvío de 13 únicamente, porque el desvío estándar es de toda la población o de toda la muestra. Acá yo estoy hablando, cuando digo desvío de un valor puntual, ese valor 13 se desvía de la media en 8 unidades numéricas de su escala numérica, ¿sí? Y justamente el desvío estándar es 4, 8 es el doble, se está alejando en 2 desvíos estándares. Ahí con esos ejemplos estamos verificando justamente cómo el valor de z, cuánto se aleja una observación de la media en desvíos estándares. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué nos indica z? Profe, ¿por qué 2 y no 4? No entendí eso. Como estoy anotando, pero no estoy entendiendo bien. Pero anotá, Ibutí, Ujú. para calcular z, para 13, es x sub i, que es 13, menos 5, Sí, hasta ahí llegué. sobre el desvío estándar, que es 4. Ajá. Ah, Es- claro, se divide. Claro, y eso me da Ahí 2. está. Eso no estaba entendiendo. Eso es z, eso es z. Sí. Ujú. Esa Ahora sí fórmula de entendí. z, se la tienen que aprender, ¿sí? Bien. ¿Qué quiere decir eso, María Ibotí? Z2. ¿Qué quiere decir? Que el valor se aleja a 2 desvíos de la media. Ese valor, esa observación de 13 No, se pero aleja de la media sí, en se 2 aleja desvíos estándar, en 2 desvíos. Ok. ¿sí? Bien. Y ahora si nosotros hablamos en términos numéricos, ¿cuántos serían 2 desvíos estándares? En términos numéricos absolutos. Un desvío estándar es 4. 2 desvíos estándares es 8. Para este caso, para esta muestra, esta población. Y justamente el desvío, ese numerador de la fórmula, es 8. ¿Sí? Ustedes arriba calculan el desvío puntual de cada observación. Es 8. ¿Sí? Entonces, esa observación se está alejando de la media, ya sean en valor de desvío estándar, en 2 desvíos estándares, y si fuese en valor numérico, se aleja en 8 unidades, que justamente es 2 veces el desvío estándar, que es 4. Solamente que acá hablamos en términos de desvío estándar, de valor tipificado, para poder ir después a la tabla de Z, en una misma tabla poder hacer todo. Sí, María Victoria. Profe, una pregunta. En el punto A que dice encontrar las siguientes probabilidades, ¿por qué tenemos que hacer con el 15 y no encontrar el valor de X? Es que justamente el valor o sea, lo que yo les dije hoy al principio, en la distribución continua no hallamos
o sea, en el cálculo de probabilidad, no hallamos valores puntuales. No me calcula valores puntuales, sino me calcula valores de una determinada área o segmento. Por eso dice un valor de X que sea igual o menor a 15. Entonces el resultado en ese cálculo sería 10, No, ¿por qué 10? porque era 2,5 por 4. No. No. Eso simplemente fue una analogía que yo les hice para demostrar que ese 2,5, que sería en unidades de desvío estándar, ¿a cuánto equivale numéricamente? Equivale a 10 unidades numéricas absolutas. Y es lo mismo que le estoy demostrando que en el otro ejemplo de 9 y de 13. De cuánto se alejan de la media. Acá queremos hallar en ese punto 1A, queremos hallar la probabilidad de encontrar un valor que está entre 15 a menos infinito, o sea, se va hacia el infinito, negativo, ¿sí? Porque queremos, dicho de otra forma, está escrito un valor menor o igual a 15. No me dice hasta dónde con respecto al menor, ¿sí? Y el resultado de X sería el 2,5. ¿O no? Eso es Z. Con ese resultado, ahora tenemos que irnos a alguna de las tablas de Z que hay. Ahora tenemos que irnos a alguna de las tablas de Z que me indican el área, una determinada área. Hay diferentes tablas, hoy les voy a mostrar las tres, les voy a atormentar con las tres tablas, así que abran sus mentes. Todas las tablas sirven, el tema es entenderlas y saber utilizarlas. Esta primera tabla que les estoy mostrando, no sé si la ven, es la que les dio Sánchez en el teórico. Tiene valores de área, ¿sí? De Z0 hasta 3,49, ¿sí? Que sería el valor de área acá abajo a la derecha. Profe, entonces para el 1A sería el 2,5, que sería 99,38. Si hablamos en términos de porcentaje, sí. En términos de porcentaje, 99,38. ¿Sí? Claro, Acá. si fuese de 0 a 1 ¿Sí? sería 99,38. Bien, una última pregunta. O sea, no una última pregunta, sino antes de seguir con la tabla. Si yo tuviese un valor de Z0, ¿dónde estaría esa observación? Z igual a 0, ¿dónde estaría? ¿Con quién coincidiría esa observación? ¿Con la media o no? Exactamente, bien Lucas, con la media. El valor de Z de 0 coincide con la media. Coincide con... Si nosotros hacemos un gráfico, por ejemplo, acá en el centro de la campana, yo tengo el valor de Z0. Z1 estaría acá, ¿sí? Abarca de la media hacia infinito positivo, abarca el 34,15%, y de la media a infinito negativo abarca el otro 34,15%. O sea, en total abarca un 68,3%. ¿Sí? ¿Por qué digo hasta infinito o hasta menos infinito? Porque en teoría, o sea, cuando dibujan la campana, el extremo de la curva nunca toca el eje horizontal. Fíjense que se pone en paralelo y continúa hasta el infinito o hasta menos infinito. Nunca toca el eje horizontal, el extremo de la curva. ¿Sí? ¿Por qué nunca toca? Porque en teoría, por más alejado que se encuentre de la media un valor, siempre va a haber probabilidad de que aparezca alguno de ellos. En términos estadísticos, siempre tendríamos la probabilidad de encontrar algún valor. ¿Sí? Obviamente eso no ocurre, pero en términos estadísticos, en teoría,
podría aparecer cualquier valor, hacia infinito o menos infinito. Entonces, por eso el extremo de la curva, de la campana, la colita, no toca el eje horizontal, sino que se torna paralela y viaja hacia el infinito o hacia menos infinito. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Profe. Sí, a ver. María Victoria. cuando nos dan números negativos, ¿cómo buscamos la tabla? Cuando les da número negativo, la tabla, fíjense que no tiene valores de z negativos. Las diferentes tablas, acá hay otra tabla, no tiene valores negativos. Acá hay otra, no tiene valores negativos. ¿Por qué no tiene valores negativos? Porque lo que ocurre, como estamos hablando de una distribución normal, en teoría lo que ocurre hacia un lado de la media es exactamente o sea, lo que se aleja de la media hacia positivo, se aleja de la media hacia negativo. Por eso, está muy buena la pregunta, igual yo les iba a aclarar ahora más adelante. Cuando nos da un valor negativo de z, únicamente el signo negativo me indica que nos situamos a la izquierda de la media, ¿sí? Que nos situamos de este lado, ¿sí? Por ejemplo, cuando les pedí a ustedes calcular en el segundo punto, en el 2A, una probabilidad de encontrar un individuo o un valor de x menor o igual a 0. Si mi media está acá, en ese caso que es 5, el 0 ¿dónde va a estar? Va a estar por acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo calcule z para el segundo caso, voy a hacer 0 menos 5 sobre 4. ¿Cuánto me da? ¿Qué valor de z me da? 1,25. 1,25 ¿qué? Negativo. Negativo. ¿Sí? Negativo. Justamente ese signo negativo me indica que estoy parado de este lado de la media. Simplemente eso hace el signo negativo en z. ¿Sí? Si me daba z positivo, hoy cuando calculé 2,5, que era para 15, obviamente si mi media está acá, mi promedio está acá, que es 5, el 15 va a estar por acá. ¿Sí? Y me daba z positivo. El 0 está por acá. Es z por acá más o menos. Va a ser z negativo, o sea, porque el cálculo de z, al ser un valor menor, o supongamos que no hubiese sido 0, que hubiese sido 1. Que hubiese sido 1 menos la media, me iba a dar menos 4. Sobre 4 me iba a dar menos 1. Nos íbamos a situar acá. ¿Sí? Únicamente eso. El signo negativo de z me indica que me ubico para este lado de la media. Simplemente eso. A ver qué tengo acá. ¿Y en el punto 3 cómo se hace, profe? En el punto 3 te pide un valor que esté entre 0, ¿sí? Supongamos que el 0 estaba acá, y 15. O sea, un valor que esté en este sector. ¿Qué probabilidad tiene? Pero todavía no hicimos el 1. Ni el primero hicimos. ¿Qué me indica esta tabla? ¿Alguien se puso a analizar? ¿Se puso a ver qué significa esta tabla? Profe, en el teórico hay solamente una tabla y veo que usted está mostrando varias. Sí, le muestro varias porque ustedes pueden encontrarse en internet con diferentes tablas. Entonces, y me parece que entendiendo otras tablas o conociendo otras tablas van a entender mejor. ¿Sí? Ustedes pueden usar la tabla que quieran. ¿Sí? No es, yo simplemente le quiero mostrar las opciones que hay. El doctor les mostró esta, pero hay otras. Yo creo que es conveniente que, yo por lo menos le voy a mencionar, si ustedes no quieren aprender las otras, no aprendan. Pero se me hace que
les va a hacer pensar un poquito más y van a entender mejor para qué sirven estas tablas horribles que tienen una cantidad de números decimales. ¿Mm? ¿Qué me está mostrando esta tabla? La que les dio Sánchez en el teórico. ¿Qué tanto les gusta a ustedes esta tabla? En una columna muestra el valor de Z y en, Sí. en las filas, la parte superior muestra el desvío estándar. No. No, en las filas, acá arriba, o sea, en las columnas, el encabezado de cada columna es el segundo decimal de Z. Por ejemplo, si nosotros calculamos Z para 0, que me da menos 1,25, dijimos que el signo negativo acá para la tabla no cuenta, tenemos que buscar 1,2, el primer decimal está acá en la primera columna, y me dirijo hacia la columna de 0,5, ¿no? Acá. Porque 0,05 en realidad me está indicando el segundo decimal de Z. ¿No? Entonces el valor de probabilidad para 1,25 es de 0,8944. ¿Sí? Ese es el valor de probabilidad para 1,25, porque la primera columna únicamente les da el primer decimal, ¿sí? 0,0, 0,1, 0,2. Y acá tenemos, obviamente, acá en la siguiente columna, que son los primeros valores de probabilidad o de área, es para esta primera columna, ¿sí? Acá le vamos agregando un decimal, un segundo decimal, ¿sí? Es eso. Pero, ¿qué son estos números acá? Eso es lo que me interesa que me digan, a ver si entienden. ¿Qué son estos números que están acá desparramados? La probabilidad. Que están por encima de la media, ¿puede ser? No. Por encima de la media. Claro. La probabilidad de encontrar un individuo con un desvío estándar de 2,5. ¿Toda esta tabla únicamente para un individuo de 2,5? No, para el punto 1, digamos. No, pero en general, hablando en general. Hablando en términos generales. Son las probabilidades. Los valores de probabilidad o de área, ¿sí? De área de esta campana, de esta curva. ¿Sí? Son esos valores de probabilidad. Pero ¿qué? ¿De dónde a dónde me está marcando esta tabla? Que, o sea, las probabilidades que se encuentran en el área de la derecha de la media. Si es Z positivo, lo que va hasta menos infinito. ¿Mm? O sea, fíjense acá, por ejemplo. En este... Ay, se me fue. ¿Qué me marca acá? Si yo tengo, en este caso es Z2. ¿Mm? Lo que va de Z, el área que va de Z a menos infinito. ¿Sí? Pasando por la media. ¿Mm? Pasando por la media. O de menos Z a más infinito. Pero siempre el área me incluye a la media. ¿Mm? El área me incluye a la media. Si ustedes se fijan acá en el menor valor de área que nos da esta tabla, ¿cuánto es? Acá arriba, 0,5, o sea, 50%. Para Z0,
fíjense, Z0,000, me da un valor de 50, ¿sí? Y acá sería el primer gráfico arriba a la derecha, Z0, me dice que es el área que va, como acá está justo coincide con la media, es lo mismo que yo diga para infinito, o sea, para infinito a la derecha o para menos infinito. Por eso es 50%, me está marcando que hay de Z, ya sea a infinito o menos infinito de acuerdo al signo de Z. Como en este caso es 0 y 0 no tiene signo, es indistinto que yo me vaya a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Y a ambos lados de la media yo voy a tener el 50% de las observaciones, ¿sí? En el segundo ejemplo que está acá, un valor para Z de 1, fíjense, yo me sitúo ya a la derecha de la y el área que me abarca, que me indica esta tabla, va de Z a menos infinito, ¿sí? Si yo busco el valor de probabilidad o de área para 1, Z1 me da de 84,13, ¿sí? O sea que yo digo que el área que va de Z1 a menos infinito es el 84,13%, ¿no? O tenemos una probabilidad de hallar un individuo de 0,8413, ¿sí? Entonces, yendo al primer ejemplo, ¿qué probabilidad tenemos de hallar un individuo igual o menor a 15? 99,38. 99,38, o sea, 0,9938 o 99,38%, que es para 2,5 acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy midiendo un área, está aproximadamente, este es Z2, Z2,5 va a estar de acá a menos infinito, ¿sí? Es algo lógico porque abarca prácticamente toda la campana, ¿sí? Incluso va a estar mucho más por acá. Abarca prácticamente toda la campana, ¿sí? Fíjense que por eso las tablas de Z, fíjense, esta termina en 3,49, esta otra tabla termina en 3, esta otra termina en... Bueno, no importa, pero las tablas más grandes, digamos, van hasta Z4, ¿sí? Eso no quiere decir que no existan más valores por encima de 4, o sea, yo no puedo encontrar un valor de Z por encima de 4, pero su probabilidad va a ser tan pequeña de encontrar un valor por encima de eso que las tablas convencionales no las tienen, ¿sí? Hacen, digamos, para que se pueda poner en una hoja, ¿sí? Porque fíjense, encontrar un valor por encima de 3,49, de Z de 3,49, sería 1 menos esto. ¿Sí? Sería 1 menos 0,9998. ¿Sí? O sea, sería 0,0002 el valor de probabilidad. ¿Alguien levantó la mano? No, escuché el ruido, pero no. Sí, Guadalupe. No le quería interrumpir nomás. ¿Puede mostrar el gráfico o no? Porque hay algo que no entiendo. Bien. Acá de paso veo en el chat, dice, ¿hay que hacer esos gráficos o solo ponemos resultados? No, no hace falta que presenten el trabajo con gráficos. El gráfico yo les aconsejo que lo hagan ustedes cuando resuelven para que entiendan, para que sea más fácil. Después acá otra pregunta. Sí, bueno, ya vamos a llegar al punto D. No se apuren. ¿Qué gráfico? ¿Este, Guadalupe? Sí, ese. Vio que Bien. en la parte de Z tenemos que buscar ahí 2,5. Hasta Sí. ahí entendí. Sí. Después no entiendo cómo saltan de 99,98. No, ese es un ejemplo nomás que yo estoy dando, que para para Z 3,40 es este valor acá abajo a la derecha, el extremo. O sea, fíjense
prácticamente abarca toda la campana, ¿sí? O sea, encontrar un valor por encima de Z 3,4, o sea, que se aleje de la media en 3,49 desvíos estándares, tiene una probabilidad muy, muy baja. Por eso las tablas vienen hasta estos tamaños, ¿sí? Pero en teoría hay probabilidad, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a buscar, seguramente vamos a encontrar tablas más largas. Nosotros estamos acá en 2,5. Es 0,9938 nuestro caso. 0,9938. ¿Sí? ¿Está? ¿Hicieron el dibujo? Hagan la campana con el área sombreada, ¿sí? De Z para Z 2,5 e indiquen que esa proporción del área que va de Z 2,5 hacia menos infinito, porque yo quiero encontrar una observación menor o igual a ese valor que coincide con Z 2,5, eso tiene una probabilidad de 0,9938. O, dicho en porcentaje, 99,38%. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Espero. El segundo punto me dice qué probabilidad tenemos de hallar un valor que sea igual o menor a 0. El mismo fundamento, ¿sí? Quiere encontrar un valor que esté entre 0 y menos infinito, porque te dice menor o igual a 0. ¿Ustedes calcularon Z para 0 o no? Sí, menos 1,25. Menos 1,25. Entonces, yendo acá al gráfico, ¿dónde voy a ubicar mi valor de Z? ¿En qué zona voy a ubicar? Acá estoy en el medio. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la izquierda. Hacia la derecha. No, hacia la izquierda porque tiene signo negativo. Tiene claro. signo negativo. Va a estar por acá. ¿Sí? Va a estar por acá más o menos. No se guíen por estos números acá. Este es otro caso. Va a estar por acá más o menos. ¿No? Entonces, ¿qué queremos hallar? Un valor que esté de acá, ¿sí? Para acá. En esta colita. ¿Sí? Eso queremos hallar. ¿Qué valor de Z de área tenemos o de probabilidad tenemos para 1,25? 0,8944. 0,8944. ¿Cuál es su respuesta para ese segundo ejercicio? Que se resta ese valor menos 1. ¿Por qué? A ver, quiero escuchar el resto. Quiero escuchar al resto. ¿Cuál es su respuesta para ese ejercicio? Para el 2A. ¿Cuál es el valor de probabilidad de encontrar un individuo igual o menor a 0? Tiren, arriesguen. Profe, se cortó. Al menos para mí se cortó. Repito. ¿Cuál es su respuesta para el ejercicio 2A? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una observación que sea menor o igual a 0? 89,44. La probabilidad es de 0,1056. A ver. Fabián dice que puso... ¿Qué cálculo, María Victoria? ¿Cómo hacen ese cálculo? ¿Qué cálculo? Ajá. Para la probabilidad, ¿cómo hacen? Esa parte yo me perdí un poco.
Acá la probabilidad para encontrar una observación menor o igual a 0. Pero ¿cuál es la Z? ¿Alguien? Pero no sé cuál es la probabilidad, no sé cómo encontrar la probabilidad. Y hay que buscar acá en la tabla. Buscamos para Z 1,25, me da 0,8944. ¿Sí? Alguien dijo ese número como respuesta y alguien mencionó 10,56, 0,1056 o 10,56. ¿Cuál de las dos vale? 0,1054. No, 56. 56. ¿Y por qué? ¿Quién habló? No lo vi. ¿José? Ezequiel. Ezequiel. Ah. ¿Y por qué Ezequiel? No, vos estuviste ayer, no vale. Bueno, entonces no digo nada. No vale. Bueno, ¿por qué? Explícalo, Ezequiel. Explícale a tus compañeros. ¿Por qué? Para los que piensan que la respuesta de este ejercicio, la probabilidad de hallar un valor menor a 0 es de 89,44%, ¿les parece que si la mitad de mi curva o de mi campana, casi 90%, no es lógico, no es algo lógico? ¿Qué yo les dije que me calcula o que me indica esta tabla de Z, este modelo particular? ¿Qué me indica? Acá, en los gráficos, ¿qué área me está indicando esta tabla? ¿Qué área debajo de la curva? El área que va de Z ¿a dónde? A menos infinito. Si es de Z positivo, a menos infinito, pasando por la media. Y si es de Z negativo, a más infinito, ¿sí? Pasando por la media. O sea que para este caso, cuando yo busqué Z 1,25 y me dio 89,44, eso me indica que de acá está el 0, mi C numérico está acá. Esa tabla me está indicando que ese 89,44 es lo que hay de acá hacia la derecha, hacia más infinito. Indica esa área, ¿sí? Siempre, acuérdense, incluye a la media. Entonces, para yo hallar la probabilidad de encontrar un individuo que esté por debajo de este punto, es decir, que esté para este lado, yo sé que todo es 1. A 1 le resto ese valor de 0,8944. O si estoy hablando en porcentaje, toda la curva sería 100%, a 100% le resto 89,44. De ahí sale ese 10,56 que dijo Ezequiel, ¿sí? Y no sé si alguien más había mencionado hoy, pero no. Por ahí no veo cuando hablo. De ahí sale. Profe, ¿y eso hay que restar solamente cuando sale negativo? En esta tabla sí. En esta tabla. Pero no razonen que cuando sale negativo, porque ahí entran en las memorizaciones. Yo quiero que razonen, que entiendan qué me indica esta tabla. Profe, ¿podría repetir, por favor? Z. ¿Qué cosa quieres que repita? ¿De cómo llegar al 10? Bien. Mi valor de 0 va a estar aproximadamente, el valor de X, ¿sí? De X sub I de 0 va a estar por acá más o menos. ¿Sí? En esta zona. ¿Ya? Yo calculé Z para ese valor de 0 y me da menos 1,25. Eso me ubica por acá y me dice que estoy a la izquierda de la media. Como esta tabla me indica siempre, sin importar el signo, me indica porque no tiene signo, me indica el área que va de Z a infinito pasando por la media o incluyendo la media. Entonces, si yo posiciono mi valor de Z acá,
No me voy a ir para este lado porque acá no está la media. Yo voy a marcar el área hacia donde esté la media y me voy para infinito. En este caso estoy con un z negativo, me voy a infinito positivo, pasando por la media. Por eso esta tabla siempre me da valores, a excepción de Z0, siempre me da valores superiores a 50. Fíjense que el valor que le sigue para Z 0,01 es 0,5040. O sea que me abarca un poquitito más del 50%. Ya me está incluyendo la media. Cualquier valor de probabilidad acá en el área que me indique más del 50% incluye a la media. ¿Sí? Porque la media separa exactamente la mitad. En el primer caso, hoy cuando calculé 0,9938 para el valor numérico de 15, yo me situé acá, más o menos. Me daba Z positivo, 2,5. Me marca el área, la tabla, ese 0,9938 o 99,38%, lo que va de Z a menos infinito. Y siempre incluye a la media. Como mi consigna me pide hallar un valor que sea menor o igual a 15, coincide con lo que me marca la tabla. Porque la tabla justamente me indica lo que va hacia menos infinito. O sea, el ejercicio me pide el valor que va hacia menos infinito, de 15 a menos infinito, y la tabla justamente me marca, en este caso, de Z a menos infinito. Pero para el caso de el valor numérico de 0, de hallar un valor que sea menor o igual a 0, yo me sitúo acá de este lado. Estoy a la izquierda de la media. En este caso, si yo busco el valor de área para este valor de Z, para Z1 menos 1,25, el área que me va a indicar la tabla va de este valor a más infinito, porque tiene que incluir a la media. En su camino, en su área de abarcación, me incluye a la media. Y yo estoy queriendo saber lo que hay en mi consigna, lo que hay de acá hacia menos infinito. Yo sabiendo que todo esto es 1 o 100, a ese valor de 1 le resto lo que la tabla me indicó que va de acá a acá, y tengo, o sea, lo que va de Z menos 1,25 a infinito, y tengo lo que va con esa resta a menos infinito. Vamos con el ejercicio número 4. ¿Cuál es la probabilidad de hallar un valor de X mayor a 15? Me está pidiendo X mayor a 15, o sea, de 15 a más infinito. ¿Cómo calculan? Yo calculé, me dio 2,5 Z, me fijé en la tabla y me dio 99,38%, y a eso le resté 100 y el valor ese es la probabilidad. ¿Cuánto te da? Para no saqué la cuenta, pero creo que era 0,62, creo. 0,0062. 0,0062, ¿sí? Ese es el valor de probabilidad, o expresado en porcentaje, 0,62%, ¿sí? ¿Ven? Ahí ustedes aplicaron lo que yo les dije, porque si ese valor está por encima de 15, es lo que está de acá a más infinito. No puede ser directamente 99,38. Yo no puedo tener de acá a la derecha el 99,38%. No es algo lógico. Profe, Sí. disculpe, ¿puedo volver al ejercicio anterior un ratito? Me quedó una duda. Sí. El 89,44 se restaba con 1 y daba 10, porque a mí no me da. O sea, ¿Cómo que no te da? O sea, hago en la calculadora 81 menos 44 y 89,44 menos 1 y me da 89,44. Pero es 0,8944. Ah. Se cortó todo, pero es 1 menos
1 menos 0,8944. Ah, bueno, profe, gracias. Te da 10,56. O sea, 0,1056 en realidad. 56 sería el término de porcentaje. ¿Sí? Bueno. Y el tercero, ¿cómo sería? Deme un minuto, me voy al baño. ¿Estás fresco, Pachomba? Frío como abrazo, ¿sabes? Aguanten los diablos. Cambio fuera. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Están ahí? Sí. ¿Cómo haríamos el tercer ejercicio? ¿Qué nos Yo pide el tercer hice... ejercicio? Profe, antes que pase el tercero, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué restó con 100? Me perdí ahí. Porque estamos hablando, pasamos el valor de probabilidad a porcentaje. Entonces, lo que fuese ese 0,8944 me queda en 89,44%, y el 1, que sería el total, equivale a 100%. Sí, está grabando esto, así que queda todo lo bien. Ahí justo leo el chat. ¿Qué dice Karen? Sí, yo dije, aguante los diablos, profe. Ah, bueno. Mentira, profe, estaban diciendo que estaban hablando Sí, no. mal de su equipo, profe. A ver, después voy a escuchar el... Dice... Qué Profe, confuso disculpe. el mensaje de Karen. Dice, estoy que no entiendo nada y a la vez que entiendo todo. Sí. Hola. Sí, pregunta. Sí. Ah, profe, una pregunta. ¿Estas clases grabadas se suben a alguna plataforma o algo? ¿Esta que yo grabo? Sí, sí, sí. Y yo la grabo por las... Si a ustedes les interesa, yo la subo a YouTube. Si les interesa. Sí, por favor. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, las voy a subir y les voy a pasar el enlace. Sí, por ahí me olvido de grabar, pero hoy puse para grabar. Bueno. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién me estaba por contar cómo hizo el ejercicio 3? Yo. Matías.
Yo saqué el valor A de ver. Z que me dio 2,5, después me fijé en la tabla y 99,38, y como me dice que Ajá. tiene que ser mayor o igual que 0, menos 50 hice, y me dio 49,38%. Mm, a ver. A ver. Supongamos que, no sé si puedo acá dibujar. No, no voy a poder. No, muy complicado. Supongamos que yo quiero buscar un valor, ¿qué me dice esto? Que esté entre 0 y 15, ¿sí? Es decir, nosotros entre acá hasta acá, ¿sí o no? Aproximadamente. Por eso yo les digo, hagan el gráfico para guiarse. No sé si logran ver lo que les estoy dibujando ahí en la pantalla. Me pide un valor que esté entre 0 y 15. ¿Mm? Si yo, o supongamos que acá, usemos este gráfico, ¿sí? Supongamos que acá, esta área que tenemos va justamente de 15 a menos infinito, ¿sí? Dijimos que la probabilidad de encontrar un valor que vaya de 15 a menos infinito, ¿de cuánto era? De 0,9938, ¿sí? Y ahora me pide encontrar un valor que está entre 0 y 15. El 0 venía más o menos hasta acá. Más o menos ese es este sector. A ver, ¿cómo puedo calcular este segmento? De acá hasta acá. ¿Cómo? Menos el valor del ejercicio 2 puede ser. ¿Cuál sería? 10,66. Menos. ¿Por qué? Está bien, está por ahí viene la cosa. Porque 10,66 son los que se encuentran por debajo de 0. Por ahí viene. Claro, exactamente. Exactamente. Acá si yo tengo, si de acá, de 15 a menos infinito, yo tengo 99,38%, y yo sé que de acá, de 0 a menos infinito, porque eso fue lo que me pidió en el ejercicio 2, yo tengo 10,56, si yo quiero saber el área que hay 15 y 0, a 99,38, le resto 10,56. A 99,38
88,82%. En realidad la probabilidad sería 0,8882. De acá, ¿sí? El área que va de acá hasta acá, ¿sí? Estas dos áreas estoy calculando. O sea, esta área. Lo que hay de acá, que es que acá está el 15, aproximadamente, estamos inventándolo, hasta 0. Y eso es lo que me pide el ejercicio. El 3, no era el 3 era 0, o sea, un valor que sea mayor a 0, mayor o igual a 0, menor o igual a 15. O sea que está en este segmento. ¿Sí? Si yo sabía que de acá hasta... Ay, ¿qué pasó? Yo sabía que de acá hasta infinito hay 99,38% y que de acá hasta infinito, en realidad menos infinito, hay 10,56, a este grande, del resto de este, y me quedo con esta área. Por eso yo les probo que hagan gráficos. Hagan una y otra vez. Esto es como en bioquímica, cuando no sé si ya estudiaron la glucólisis o el ciclo de Krebs. ¿Ya lo estudiaron o no? Le Parece que dimos un no. vistazo general, pero no lo vimos. Cuando lo tengan que
¿Alguien entiende? Buenas, ahí estoy de vuelta. Sí, quedó grabando esto, así que si hablaron algo, queda todo grabado. Si hablaron de mí, queda... No, profe, no se preocupe que yo lo defiendo. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Mentira, profe, ahí estaban hablando. Ah, Mira, después voy a mirar el video. A ver. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? el punto 3, profe. El 3. Ajá. Este acá. Que me pide el área que, o sea, la probabilidad, ¿sí? Como esto me muestra la tabla, me muestra área, pero es probabilidad de hallar un valor entre 0, que estaría acá. Yo estoy compartiendo para las dos salas, ¿eh? Si no ven, me avisan. Entre 0 y 15, ¿sí? Esta zona. Si yo sé, porque por los ejercicios previos, por el 1 y el 2, en el 1 yo calculé el área que hay de acá hasta acá, o sea, hasta menos infinito en realidad. Y en el 2 yo calculé el área que va de acá hasta acá. ¿Sí? Porque menor a 0. Menor a 15, todo esto, menor a 0, todo esto. Y ahora yo quiero saber lo que hay de 0 a 15. Entonces el resto nomás, el de 0, lo que hay por debajo de 0, a lo que hay por debajo de 15, y tengo lo que hay entre 0 y 15. O sea que a 99,38 le resto 10,56. ¿Sí? Y ahí me quedo con lo que hay entre 0 y 15. ¿Mm? Por eso, repito, acompañen de un gráfico para poder entender. El gráfico para ustedes nomás, no importa que sea feo, lindo, no. No. Es para que ustedes se ubiquen espacialmente en lo que están buscando, porque esto encima es muy abstracto, ¿sí? Cuesta entenderlo. ¿Está? Y el 4, como ya dijimos previamente, en el 4 yo estoy buscando esto, lo que hay de acá para acá. Si yo sé lo que hay de acá para abajo, de 15 para menos infinito, y yo sé que todo es 1 o 100, de acuerdo a probabilidad o porcentaje, de acuerdo a lo que use, yo sé que lo que hay para arriba es 1 menos lo que hay de 15 para abajo. Y eso es lo que me da 0,62% o 0,0062 en probabilidad. ¿Sí? ¿Algo más de esto? Profe, a mí no me quedó bien en claro cómo se hacen los gráficos. ¿Cómo se hacen los gráficos? Pero con respecto a qué, Rocío, o sea, ¿qué? A todo nomás porque no entiendo los gráficos. Y bueno, el gráfico, recuerden que este es un gráfico de distribución normal, ¿sí? Donde yo acá ubico la media en el centro, y en este caso, en este ejemplo, la media es 5, o sea, acá tenemos un valor numérico 5, que si hablamos en términos de z, coincide con z0. Porque coincide con la media. Cuando cuando un valor coincide con la media, su valor de z es 0, porque no se aleja de nada, en nada de la media. Entonces z es 0. En nuestro ejemplo, el valor numérico 15, que tiene z 2,5, se ubicará más o menos por acá. Yo le puse acá porque ya está sombreada este gráfico. Supongamos que cae acá el 15, ¿sí? Acá el 5 numérico, acá el 15 numérico. No se fijen en estos números de abajo, estos son de otros valores, otros datos. Por acá más o menos caería el 15. Entonces,
yo tengo que sombrear el área que a mí me interesa. Como en el primer caso yo quiero saber lo que hay por debajo de 15 hasta menos infinito, porque me dice un valor menor o igual a 15, entonces me voy de 15 o z 2,5, todo hasta menos infinito. ¿Sí? O sea, sombreo todo lo que haya el resto de la campana. Si yo quiero indicar un valor que sea menor a 0, menor o igual a 0, como en el punto 2, al 0 lo ubico más o menos acá, al 0 numérico, ¿sí? Más o menos acá. Y como quiero saber lo que está por debajo de 0, es únicamente esta colita. Es la que voy a sombrear. Y el área que a mí me interesa conocer, la probabilidad de área de estas colitas. Si quiero saber por encima de 15, en realidad el 15 estaría más por acá, ¿sí? Tengo que sombrear únicamente la colita que está para encima, ¿sí? Que me indica la probabilidad de hallar un individuo encima de ese valor. Y si quiero hallar un valor que está entre, como en este caso, entre 0 y 15, sombreo esta zona, de estas dos rayitas que le puse de acá hasta acá. Sombreo únicamente esa zona. ¿Sí? Y bueno, y con los valores los resto. En ese caso, en el ejercicio 3, si yo sé que de acá, de donde está el 15, hasta menos infinito, yo tengo el 99,38%. Y de 0 a menos infinito, que sería la colita, yo tengo el 10,56%. Yo al primero, a 99,38, que es toda el área que va de 15 a menos infinito, le resto lo que va de 0 a menos infinito y me queda lo que hay entre 0 y 15. Me queda lo que hay ahí. ¿Y eso no hay que ubicar en la tabla ni nada por el estilo, profe? ¿Ese último valor? Es que ya ubicaron. No hace falta que ubiquen en la tabla. En este caso particular no, porque trabajaron con valores de la tabla. El 99,38 y el 10,56, en realidad ustedes, el 99,38 lo sacaron de la tabla. El 10,56 lo sacaron con esta tabla, a partir de esta tabla, restándole a 1, 100, vamos a hablar en porcentaje, a 100 restaron 89,44. Porque la tabla les marcaba lo que va en el ejercicio 2, lo que va de acá, donde está plantado el 0, la tabla les indica lo que va de acá hasta más infinito. Y ustedes querían saber esta colita nomás. Entonces, a 1 le restaban este sector, que es lo que les dice la tabla, lo que les indica la tabla, y se quedan con el valor de la colita, que es 10,56. Entonces, a ese 99,38 le restan 10,56 y se quedan con este segmento, ¿sí? Que es el que me interesa en ese punto 3. Profe, ¿puede repetir cómo calculó el 10,56, por favor? Yo saqué el valor de z menos 1,25, que es para 0, ¿sí? 0 está ubicado acá. 0 está ubicado acá. Resulta que esta tabla en particular, el valor de área que me da siempre pasa por la media. Entonces, si yo me ubico acá a la izquierda de la media, el área se va a ir para el otro lado, se va a ir para la derecha, porque siempre va a incluir la media. Entonces, no me va a indicar, así como en el primer caso, cuando yo quería buscar un valor menor a 15, me indicó lo que iba de 15 hasta la colita, porque incluyó la media. En este caso, yo estoy parado acá, por más que yo quiera saber lo que es esta colita, lo que vale esta colita, la tabla me indica lo que va desde donde está el 0 hacia el otro lado, porque siempre en el área va a incluir a la media. Por eso, a 100, que es todo,
Si yo quiero saber esta colita, le resto lo que está por encima de la colita, que es 89,44. O 0,8944 como está en la tabla. Por eso les repito otra vez, hagan los dibujitos, hagan los gráficos. ¿Sí? ¿Qué más? Pero bueno, tienen que sentarse a hacer. Profe, ¿puede explicar el punto B? El punto B, justamente ahí puse. ¿Cuál es el área comprendida por debajo de un valor de z de 0,85 y por encima de ese valor de z? Sencillo. Z0,85. Ya te da el valor. Este es más simple todavía el ejercicio, es más simple que el primero. Porque ustedes no tienen que calcular. Acá en el primero ustedes con estos valores, ¿sí? Con la media, con el desvío, que era 4, y con los valores de X calculaban Z. Acá directamente me da el valor de Z, 0,85. Entonces, venimos a la tabla, buscamos el valor de área para Z 0,85, 0,8 y nos vamos hasta la columna de 5. Me da, entonces el B me da 80,23%, ¿sí? O probabilidad 0,8023. La consigna nos pide el área comprendida por debajo del valor de Z y por encima. Dijimos que esta tabla me indica el área que está entre Z y menos infinito. ¿Sí? Es un valor de Z positivo, entonces va a estar de este lado. Vamos a usar este otro gráfico. Vamos a estar a la derecha de la media, ¿sí? Y me dice un valor por debajo de Z0,85. O sea, todo esto me pide la consigna. Y justamente esta tabla me está indicando eso. Lo que hay de Z para abajo. ¿Sí? O sea, yendo a menos infinito, incluyendo la media. Entonces la respuesta para el B sería 80,23. Y por encima, ¿cuánto sería? Sería el resto. 19,77%. Claro, sería la diferencia, 19,77. Que es 100 menos 80,23. ¿Sí? Porque dijimos que todo esto es 1. ¿Sí? Si por debajo de ese valor de Z tengo el 80,23%, por encima voy a tener lo que me falta para llegar a 100. Entonces le resto a 100. Acá tenemos un caso contrario. ¿Cuál es el área comprendida por debajo de un valor de Z 1,5 y por encima de ese valor de Z? Por encima es de 93,32 y por debajo 6,68. A ver. Si yo busco en la tabla, ¿cuándo era 1,5? Sí. 93,32%. ¿Qué me habían dicho? Supongamos que acá está Z 1,5. ¿Sí? ¿Qué me habían dicho? Por debajo de 1,5, de menos 1,5, ¿qué valor me dijeron? 6,68. Ajá. ¿Y por encima? 93,32%. Claro, porque justamente esta tabla, recuerden que yo les digo, esta tabla me indica lo que va de Z a más infinito, o en este caso de menos Z, de Z a menos infinito, o en este caso de menos Z a más infinito.
y siempre incluye a la media, entonces por eso invertí acá el gráfico, y obviamente esto no es proporcional porque estoy usando el mismo gráfico para todo, pero por debajo, yo no puedo decir que por debajo, por ejemplo, si yo directamente uso el valor que obtengo acá, 93,32, no puedo decir que esto es el 93,32%. Nunca. Tiene que ser lo que está por encima. Entonces, para sacarlo de abajo, yo tengo que restarle a 100, 93,32. Le resto a 100. Me da 6,68%. Y por encima sí, es el valor que me indicó directamente la tabla. 93,32, o sea, de acá para acá sí. ¿Se entiende? Sí, se entendió. ¿Y cuál es el área comprendida entre ambos valores de Z? Entre 0,85 y menos 1,5. O sea, el área que estaría entre este y este más o menos. El mismo razonamiento que hicimos para el ejercicio 3 del A. Por ejemplo, ¿sí? 80,23 menos 6,68. Puede ser 80,23, ya estoy con el otro que está preguntando, menos 6,68. ¿Cuánto da? 73,55. 73,55. O si no, también puede ser 93,32 menos 19,77. Hagan ese cálculo. $73,55. ¿Vieron? Da lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hice Clarita acá? la cuenta. ¿Cómo? Clarita la cuenta. Exactamente. Por eso siempre está bueno probar, si hay diferentes opciones de cálculo, probemos las diferentes opciones nos ayuda a entender mejor. ¿Sí? ¿De dónde salen? Seguramente más de uno se estará preguntando, ¿cómo hice esos cálculos? ¿Cómo hicimos? En el primero, la primera opción es, nosotros teníamos que un valor que esté por debajo de 0,85, dijimos que es 80,23, ¿no es cierto? Sí. Por debajo de 0,85, de Z 0,85 sería de acá para acá, sería 80,23. Y después dijimos que en el otro ejercicio, que un valor por debajo de Z menos 1,5 es 6,68, o sea que de acá para acá es 6,68. Entonces le resto. Profe, ¿cómo llegó al 6,68? ¿Cómo llegamos al 6,68? Haciendo. Porque la tabla me da, cuando yo busqué para Z 1,5, 93,32, ¿sí? Eso es lo que está por encima de Z menos 1,5. Entonces a 100 yo le resto 93,32 y eso me da 6,68, que es lo que hay por debajo de menos 1,5. Siempre hablando de Z, ¿sí? De ahí sale el 6,68. Es el área que está por debajo de menos 1,5. Porque acuérdense que la tabla siempre va hacia el infinito opuesto. Si yo tengo un menos Z, va a ir a infinito positivo. Lo que hay por encima de 1,5 negativo es 93,32%. Entonces, si yo tenía que lo que está por debajo de 0,85 es 80,23% y que lo que está por debajo de menos 1,5 es 6,68, yo le resto a 80,23,
que es todo lo que está por debajo de 5, lo que está por debajo de menos 1,5. Y me quedo con el área que está entre menos 1,5 y 0,85, que es 73,55. O al revés. Si yo busqué en el otro ejercicio y lo que está por encima de menos 1,5 es 93,32%, y lo que está por encima de 0,85 es 19,77, yo a 93,32, del resto 19,77, que calculé en el B, y me da también 73,55. El 19,77 sale de restable a 100, 80,23. Y ahí tengo el sector del medio. Parece difícil, pero bueno, es difícil, sí. Pero hay que hacer una y otra y otra y otra vez. Es la única clave. Y después el resto. ¿Qué no te salió, María Victoria? No, el punto C ya no me salió. El C. ¿Qué cálculo hiciste? El C es para 1,5 menos 1,5. Eso te está diciendo que nos vamos a ubicar. Nos vamos a ubicar acá. Mi valor de Z menos 1,5 se ubica acá, a la izquierda de la media. Entonces, es lo que está por encima. Es lo que está por encima de Z menos 1,5, lo que te indica la tabla. 93,32 o 0,9332 es lo que está de acá para acá. Sí, eso, pero el otro no. Eso es el área que está comprendida por encima del valor de Z menos 1,5. Lo que está por debajo de Z 1,5 tenemos que a 1, que es el total, restarle 93,30, o sea, 0,9332. O a 100 restarle 93,32%. Y eso te da 6,68, que es el área comprendida por debajo de 1,5 negativo. ¿Sí? Y con esos resultados pueden calcular el área comprendida entre ambos valores, entre 0,85 y menos 1,5. Y el mismo razonamiento tienen que aplicar para el ejercicio E. Solo que ahí ustedes van a tener que calcular la media y el desvío estándar. ¿Sí? Y después sacar los valores de Z para 1,59, para 1,85, y entre ambos, entre 1,59 y 1,85. El mismo razonamiento que aplicamos para los dos primeros ejercicios. Pero eso tienen que hacerlo ustedes solos. Solitos. En su habitación. Les muestro una tablita más. Fíjense la característica de esta tabla. ¿Alguien me puede decir qué diferencia tiene con la otra, con la primera que vimos? Que está pintado hacia la derecha. Ajá, acá. Esta tabla ya incluye un machetito acá, un gráfico. Pero ¿qué valor de área me indica esta tabla?
¿Qué proporción de área o qué probabilidad me indica esta tabla? A diferencia de la primera que analizamos. ¿Me pueden decir o no? Están viendo acá en los gráficos, Z1, Z2, ¿de dónde a dónde va el área que me indica esta tabla? A ver, 81 personas acá y 18 acá, 17 y 80 en realidad. Esta otra tabla, esta segunda tabla que les muestro, me indica el área que va de Z a infinito o de menos Z a menos infinito, sin pasar por la media. De vuelta acá, arranca arriba a la izquierda. Arranca con 0,5, o sea, con 50%, porque se ubica en el medio, pero después los valores van disminuyendo. No hay ningún valor por encima de 0,5, porque esta no incluye a la media en el área. ¿Sí? En el caso de que tengamos Z0, parte de la media, por eso es 50%, pero después no me incluye. Por eso, vayamos al ejercicio 2A, que era buscar un valor que esté por debajo de 0. ¿Se acuerdan? ¿Qué valor de Z me correspondía para 0? Menos 1,25. Menos 1,25. Bien. ¿Cómo calculamos nosotros ese valor de probabilidad para 0 con menos 1,25? Nos fijamos acá, 1,25, ¿sí? 0,8944. Y esto le restamos a 1 o a 100, ¿sí? Porque esta tabla me indica lo que hay de Z a menos infinito o de menos Z a más infinito. Como yo quería buscar acá, lo que está, esta tabla en realidad, si yo tenía ubicado el 0 acá, esta tabla me indica, con este valor de menos 1,25 de Z, lo que hay de acá a acá. O sea, de 0 hacia más infinito. Y yo quería saber lo que hay de 0 a menos infinito. Entonces tenía que restarle a 1 esta área. Busquemos acá, en esta otra tabla que va de Z a infinito o de menos Z a menos infinito, 1,25. Acá está 1,2. Vamos a la derecha. Para 1,25, ¿qué me dice? $0,1057 o 10,57. ¿Qué valor habíamos calculado hoy con la otra tabla? 10,56. 10,56. Me está dando la misma información esta. O sea, fíjense, por eso les digo yo, conocer las tablas y qué me indica cada uno. Y sirve, fíjense que esta tabla me sirve. ¿Me indicó o no? En este caso me da ya directamente mi respuesta, porque esta tabla va de... Esa tabla que le estoy mostrando va del valor que me da de Z a infinito. O sea, si estuviese acá me va a ir a infinito, o si estuviese como menos Z a menos infinito. Me indica eso. ¿Sí? Entonces directamente la tabla me da este valor. Menos 1,25 me da 10,57. Cuando calculé el ejercicio... A ver. Ahí ya me fue el carajo. Acá. La probabilidad de encontrar un valor, una observación mayor a 15. ¿Cuánto me daba?
cómo lo calculé con esa primera tabla. 0,0. ¿Y de dónde saqué ese 0,0062? De 1. De 99,38% menos 100%. Sí, al revés, 100 menos 99,38, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tabla me indica, porque la tabla me marca lo que va de z a menos infinito, siempre incluyendo la media. Entonces, si yo quería saber un valor que esté por encima de este valor de z, que era de 2,5, y que era un valor de área de 99,38, yo a 100 le tengo que restar todo esto. Y ahí tengo esta proporción. ¿Sí? En esta otra tabla, si yo busco z 2,5, acá está bien abajo, 2,5, esta me da 0,0054, hay alguna pequeña diferencia, ¿sí? Pero me da prácticamente, no sé por qué me da diferente, che. Era 0,062. Debe ser por alguna cuestión de redondeo que me esté dando diferente. Pero me da prácticamente el mismo valor. ¿Sí? Porque esta tabla es... La información que me da esta tabla es la complementaria de la otra, de la primera. Me marca la colita. Qué feo que suena eso. Ay, ay, ay. Me indica la colita. No, profe, para nada. No. Voy a borrar este video. No voy a subir este video. No. Me indica la colita de la campana, de la curva, esta tabla. Indica el resto, lo que le falta a esta, ¿sí? Lo que le falta a esta información que me da esta tabla, la colita que no está marcada, esta tabla sí la marca, ¿sí? Es complementario el dato. Por ejemplo, dijimos que para Z 0,85, ¿qué valor teníamos? Buscamos en esta tabla. 0,85, 80,23. Y la colita restante era 19,17. Vamos a ver en la otra. 0,85. 19,77, acá está. ¿Ven? O la colita para Z 1,5 era 6,68. 1,5 0,668, acá está. ¿Ven? Es complementaria a la otra tabla. Después incluso está, les muestro nomás así, para no atorarlos mucho, esta otra tabla, que también sirve, me indica el área que va de media, de la media hasta Z, o hasta menos Z. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quería saber el valor que era de por debajo de Z 0,85. Vamos, 0,85. 30,23. ¿Sí? Pero esta tabla me indica lo que va del Z a la media. Me dice que para 0,85 tengo 30,23. Y yo quiero saber lo que hay de acá, de Z a menos infinito. Pero yo sé que esta mitad vale 0,5, entonces a 30,23 yo le tengo que sumar 0,5 para saber todo lo que hay acá. Las tres tablas sirven. Esos son los tres modelos que yo encontré posibles. Profe. Sí, ¿quién habla? Disculpe, Fabián. Sí. ¿Esta clase va a explicar únicamente ese trabajo práctico número 6 o va a explicar el 7? ¿Cómo?
¿Esta clase es para el trabajo práctico número 6 o el 7? ¿El 7 también? No, y le pregunto. No. Ah, el 7 todavía no. No, el 7 lo vamos a ver el martes. Ah, bueno, perfecto, profe, gracias. No. Que el profesor Sánchez subió el práctico 7 diciendo que es el correspondiente al día de la fecha. ¿Cuándo lo subió? Ahora, hace Bien. un rato. Claro. Pero bueno, es que ese es el esquema que nosotros venimos manteniendo. Nosotros, lo que estamos trabajando hoy es lo que subió el martes. Recuerden que él siempre sube el material teórico para que ustedes empiecen a leer, ¿sí? Empiecen a leer y llega el día de la clase correspondiente, que es una clase posterior, y ahí desarrollamos el práctico. Siempre fue ese esquema. Lo que él subió hoy, ¿sí? Ustedes deberían leerlo. Por eso siempre yo les digo, los trabajos prácticos los tienen que terminar lo antes posible para que no se les encime con el siguiente, porque lo ideal es que ustedes hoy terminen con esto de la clase ahora que tuvimos, terminen el práctico y arranquen ya con el siguiente, con lo que subió hoy Sánchez. Empiecen a hacer y todas las dudas que tienen el martes se las sacan acá en la clase. ¿Sí? Así es. Profe, entonces tenemos